miss those summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. This is the story of 7 brothers. We had the same father but different mothers. We keep together like a family should, roaming the country for the common good. It came to pass one fateful day, we found ourselves down Mexico way. The town, the mayor, the PTA, pleading on their knees with us all to stay. We only stopped for a few burritos that told us of the trouble with Los Banditos. A poor little town in need of aid, but brothers and me have never been afraid. The age of chivalry is not dead. Lonesome nights in a cowboy band. There'd be a bride for every man who chased away the evil gang for love. It's stronger than justice. Love is thicker than blood. Love, love, love. It's stronger than justice. Love is a big fat river in flood. The outcome was predictable. Our banditos were despicable. A blood be lost, a dozen liters, a small price to pay for las senoritas. The town mayor was happy, but his face was glum. The maidens numbered only 1. There were 7 brides for 7 brothers. I knew I had to get rid of the others. Oh, love is stronger than justice. Love is thicker than blood. Love, love, love. It's stronger than justice. Love is a big fat river in flood. Mother told me I was the clever one, the 7th son of a 7th son. It all ended so happily. I settled down with a family. I look forward to a better day. The ethical stuff never got in my way. Although there used to be brother 7, the other 6 are singing in heaven. Stronger than justice. It's thicker than blood. Stronger than justice. Love
worthy all of this and worse, but if I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. Some would say I was a lost man in a lost world. You could say I lost my faith in the people on TV. You could say I lost my belief in our politicians. They all seem like game show hosts to me. If I ever lose my faith in you, there'll be nothing left for me to do. Hey, I could be lost inside their life without a trace. But every time I close my eyes, I see your face. Never saw no miracle of science. Didn't go from a blessing to a curse. Never saw no military solution. Didn't always end up with something worse, but let me say this first. If I ever lose my faith in you, if I ever lose my faith in you, there'll never left for me to do. There'll never left for me to do. If I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith, if I ever lose my faith in you. This is a story of seven brothers. We had the same father but different mothers. We keep together like a family should, roaming the country for the common good. It came to pass one fateful day, we found ourselves down Mexico way. The town, the mayor, the PTA, pleading on their knees with us all to stay. We only stopped for a few burritos that told us of the trouble with Los Banditos. A poor little town in need of aid, but brothers and me have never been afraid. The age of chivalry is not dead. Lonesome nights in a cowboy band. There'd be a bride for every man who chased away the evil gang for love. It's stronger than justice. Love is thicker than blood. Love, love, love. It's stronger than justice. Love.
seventh son of a seventh son. It all ended so happily. I settled down with a family. I look forward to a better day. The ethical stuff never got in my way. And though there used to be brother seven, the other six are singing in heaven. The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold.
dust wind moves upon the fields of barley. No es frecuente tanta efusión entre los capitanes de los equipos contendientes. El balón es acaparador de goles, pero pies blancos no ofenden. Táctica y técnica brillan por su ausencia. Como pronto va a terminar el partido, hay que aprovechar el tiempo para acicalarse. Parece que el Barcelona va a desnivelar a su favor el tanteo, pero una genial jugada de Gento en el minuto 42 da un definitivo color blanco al resultado. O papel das mulleres no deporte segue sendo inferior á participación dos homes. Unha situación que ven da man das incontables barreiras que o sexo feminino tivo que superar non só no campo deportivo, senón tamén no cultural, político e social ao longo da súa historia. Características como a potencia, a forza, a velocidade, etc., definíronse dende o principio como características fisiolóxicas masculinas. Messi, Ramos, Rafa Nadal, Sergio Ramos Pau Gasol, Marc Márquez, Messi, Iniesta, ou Usain Bolt. deportistas femeninos, Muguruza, a ver se me acordo de alguna máis. É que agora non me acordo, agora mismo. Ninguna. Vaya fallo, non? Mulleres como Nadia Comaneci, Babe Dickinson, Fanny Blankers-Koen, Teresa Zabel, entre outras, deixaron a súa pegada na historia do deporte mundial. Dende entón, a historia das mulleres e do deporte foi unha loita continua pola igualdade. esa sí que non me suena. Chámase Gisela Pulido, foi 2 veces campeona do mundo de calcio. Tampouco a recoñezo. Chámase Lidia Valentín, de halterofilia. Ganou a Olimpiada, o Mundial e tetracampeona europea. Esta tampouco. Sandra Sánchez, é considerada a mellor karateca da historia. Marc Márquez. Iker Casillas. Joder, se así por donde vades. Non. Ruth Baitía, salto de altura. Madre de mi vida, los medios de punta de Son moitas conclusións que podemos extraer, pero sen dúbida en nós está esa loita por conseguir esa igualdade e derrotar o patriarcado. Os medios de comunicación sempre promocionan moito máis os deportes masculinos que os femininos. Estamos moito máis acostumbrados a ver deportistas masculinos. É injusto, pero é certo. E tamén os deportes chamados ou mal chamados minoritarios, como pode ser o bádminton ou como pode ser a natación, que tamén sempre se lle dá menos espacio nos medios. Parece que noticia cando sale, por exemplo, unha gañadora de campeona do mundo que sae en portada dun periódico, parece que noticia que sea portada, cando realmente o merece tanto como un futbolista cando fai algo especial ou cando consigue un logro. Por iso tamén a maioría da xente, eu creo, neste país non ten conocimiento dos demais deportes porque non se televisa. Mais están logrando grandes éxitos, mirando como vai evolucionando desde abaixo, creo que se lle axuda pode ter unha boa progresión, porque tamén se vexa que está presente. Debería ter o mesmo trato e cobrar o mesmo traballo, pues, reportan os mesmos beneficios, pero está claro que estamos en unha especie de patriarcado, así que hai que cambiar. Hoxe estamos a facer historia. Benvidas e benvidos á primeira e maravillosa gala de Nena e Deporte. O meu nome é Candela e terei a honra de ser a vosa guía neste ratiño.
Así que poñede as zapatillas e preparádevos para percorrer momentos inspiradores, risas e moitas sorpresas. Hoxe estamos a celebrar algo moi importante. As nenas que corren, que saltan, que soñan, sen medo a caer. E se caen, fan como facía eu cando xogaba voleibol. Finxen que foi estrategia. Así que, dende o primeiro momento ata a última palabra desta gala, irá dedicado a todas esas nenas que fan deporte. As que comezan, as que seguen e as que nunca se renden. Preparadas, listas? Comezamos. Quero aproveitar para dar as grazas a todas as persoas que fan posible esta gala. A Deputación de Ourense, con don Luís Menor como presidente, aos profesorado, ás familias, aos clubes deportivos, a todas as autoridades presentes. E, sobre todo, as protagonistas da noite. Mulleres que algún día foron nenas como todas as que están aquí ou as que nos seguen dende a casa, que decidiron non renderse e seguen a loitar por o que lles apaixona. Grazas a iso, hoxe son exemplo de forza e de valentía, e de que as nenas poden chegar onde elas queiran. Pero non só imos ter o prazer de poder coñecelas, tamén poderemos escoitalas. Para iso, quero chamar aquí ao escenario comigo a Alfredo Sáenz Ibáñez, doutor en psicopedagogía e director de Gesto Deportivo, encargado de implementar o programa Nena e Deporte nos colexios da provincia, e que tamén será a persoa que leva a cabo as entrevistas ás nosas deportistas. Un caluroso aplauso para Alfredo Sáenz. Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Diputación de Ourense, a la cabeza Luis Menor, el que durante segundo año consecutivo hayan creído en desarrollar de nuevo el programa Niña y Deporte, fomentando la igualdad de género en el deporte en edad escolar. Este curso 2024-2025 han sido 16 centros los inscritos en este programa. A lo largo del año, en sus planes de acción tutorial, en los planes de igualdad, se han desarrollado actividades en los centros escolares donde ha participado el profesorado y han participado los niños y las niñas. Uno de los aspectos que me ha parecido muy interesante en el vídeo es que, fijaos, han preguntado a adultos, a adultas, sobre qué deportistas conocían y mayoritariamente han dicho deportistas masculinos. Una de las actividades, el Mentimeter, que realizamos en los centros escolares, los datos nos muestran que aún todavía el 80% de las respuestas siguen siendo las mismas, es decir, dicen mayoritariamente deportistas masculinos. Es importante, por tanto, este tipo de galas, pero no descontextualizadas. Aquí en Ourense habéis conseguido que tengan un contexto, que es un programa estructurado, que ya lleva 2 años, insisto. Y es muy importante esta continuidad en los centros escolares y que poco a poco se vayan sumando más centros escolares y vayan recibiendo este programa estos niños y estas niñas. Bien, me gustaría dar unos datos para contextualizar aún más esta gala. Fijaos, un estudio de Nike Dove revela que un 45% de las menores abandonan el deporte por el impacto que puede causar el entorno deportivo en la confianza con su cuerpo y su autoestima. Segundo dato, al llegar la adolescencia, el 48% de las niñas tienden a dejar de lado el deporte, según un estudio realizado por la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la de Huelva. Tercero, 2 estudios, uno del Hospital Sant Joan de Déu y otro de la Fundación Mafre, revelan también cómo supone el doble de niños que de niñas las que acaban abandonando la práctica deportiva al pasar de la primaria a la secundaria. Cuarto, según datos del proyecto Basket Girls, el 76% de las mujeres entre 12 y 25 años no cumple con las recomendaciones mínimas de la actividad física que detalla la OMS. Y quinto, de las 66 modalidades deportivas que se muestran en el Consejo Superior de Deportes, tan solo 6 federaciones deportivas tienen más licencias federativas femeninas que masculinas. Estos son datos reales. Hoy vamos a escuchar a diferentes referentes, mujeres orensanas, deportistas orensanas, y bueno, es importante escuchar sus opiniones, sus experiencias, sus valoraciones. No todas tienen por qué coincidir, ni mucho menos en la diversidad. Claro que
No va a haber una situación como la de hace 20 años, pero las situaciones de desigualdad quizás se siguen viviendo. Es sobre este aspecto sobre el que vamos a debatir. Y realizada esta contextualización, a continuación ya pasamos a ver una serie de vídeos e invitaré a cada una de las entrevistadas a subir al escenario. Muchísimas gracias. Pino Díaz, ¿subes? Zulema González. Vane Sotelo. Uxía Boimorto. Marta Míguez. Aroa Muñoz.
Bueno, pues muchísimas gracias. Pedazo, equipazo el que tenemos hoy aquí en el escenario. Yo os voy a comentar un poquito cómo va a ser la estructura. Va a haber un primer bloque, ¿vale?, en el que voy a hacer una serie de preguntas a las deportistas que están relacionadas con el ámbito del fútbol, ¿vale? Y en el segundo bloque voy a hacer las preguntas, voy a hacer las entrevistas al resto de deportistas, ¿vale? Entonces, el tiempo que tenemos es un tiempo limitado, ¿vale? De entrevista vamos a tener 5 minutos con cada una. Y bueno, empezamos ya por Vane. Bueno, Vane, la primera pregunta que te quería hacer era, cuando eras pequeña, ¿quiénes eran tus referentes? Hemos visto en el vídeo lo que nos decían los adultos, las adultas, también el dato que he dado yo con respecto a ese 80% de que todavía se dicen en los colegios mayoritariamente referentes masculinos, pero queríamos conocer tu experiencia y tu trayectoria en ese aspecto. Bueno, pues yo cuando empecé a jugar en el equipo femenino del Ciudad Burgas, pues empecé a fijarme en jugadoras más veteranas y en ese momento pues me fijaba mucho en Sonia Pacios, que era pues una de las veteranas del equipo y era mi referente. Y a medida que fui creciendo y conociendo el deporte y más jugadoras, pues me empecé a fijar también en Laura Fernández, que fue de las primeras jugadoras que vino de fuera de Galicia a jugar a Ourense, que luego tuve la suerte de compartir equipo con ella y para mí pues era una referencia total. Encima jugaba en la selección española y para mí pues era pues una ídola y fue por mis primeras referentes. Bueno, o sea, se puede decir o se dice que tú desde un principio has tenido referentes femeninos, o sea, has tenido una estructura en tu trayectoria de referentes femeninos. Muy bien. Y a lo largo de tu trayectoria profesional, ¿te has encontrado con algún obstáculo relacionado con esta temática? Bueno, yo la verdad es que he tenido mucha suerte en ese sentido porque, siempre he sentido mucho apoyo, ya no solo por mi familia, sino por los diferentes equipos por los que pasé y sé que todo me lo pusieron súper fácil, pero sí que conozco casos de gente muy cercana que no tuvo la misma suerte y tuvo barreras y obstáculos que pasar, incluso de cerca de familia. ¿Y qué tipo de barreras, obstáculos son las que consideras que tuvieron esas compañeras tuyas? Bueno, pues quizás el que esté mal visto que una niña pues juega fútbol, por ejemplo, con niños, y pues al final yo creo que es algo que no puede seguir dándose y que por suerte creo que estamos avanzando en esto y cada vez son menos los casos que se dan así. Y en el fútbol sala en concreto, ¿qué percepción tú tienes en cuanto a ese trato que se le da a las niñas, a los niños? ¿Hay una situación, tú percibes una situación de igualdad? ¿No la ves? A ver, yo creo que estamos avanzando y por las chicas ahora, sobre todo las niñas, tienen más oportunidad de jugar en equipos femeninos con niñas de su edad. Creo que cada vez son más las niñas que se animan, en este caso, a jugar a fútbol sala, y yo creo que eso pues es muy bueno y muy positivo para seguir creciendo y luchar por esa igualdad. Muy bien, y mira, a ver, yo he visto algunos partidos tuyos, a ver, eres una crack en el fútbol sala, la verdad, y te quería preguntar, ¿y tú de qué manera, Vane Sotelo, de qué manera crees que puedes ayudar a promocionar esta igualdad de género? O sea, desde ti misma. Bueno, al final yo creo que las que somos referentes tenemos que ser ejemplo y ser ejemplo en cuanto a valores, como pueden ser la humildad, el respeto, el compañerismo, y yo creo que por ese camino podemos llegar a crear buenos hábitos en niñas y conseguir ese buen camino. Vale, y un tema más. ¿Podrías decirnos tus padres cómo enfocaban el deporte? Bueno, pues yo empecé en el mundo del deporte, más en concreto en el mundo del fútbol, por mi padre, porque mi padre fue entrenador de fútbol toda la vida y yo me iba con él y con mi hermano a sus partidos, a sus entrenamientos, y entre mi hermano y yo nos montábamos allí por lo que hiciera falta y estábamos siempre con un balón y mi padre fue un poco el que me impulsó a que jugara al fútbol y la verdad es que me encantó desde el primer momento. Mi madre siempre me apoyó en todo, pero mi madre
no le gusta tanto el fútbol, pero siempre me apoyó. Y vino, bueno, pues mi padre fue como un poco el guía a que jugara al fútbol y que luchara por todo. ¿Y tú consideras, en cuanto a padres y madres, que las expectativas que se tienen con respecto hacia los hijos y hacia las hijas en el deporte son las mismas? Tú lo viviste, por lo que veo, no, pero... Yo lo que veo es que, bueno, al final tenemos que ser conscientes de que los padres influyen mucho en los niños y los padres para eso pues tienen que ser también ejemplares y darse cuenta que lo que ellos están transmitiendo a los niños, si lo que transmiten no es positivo, los niños van a coger eso que no es bueno y, bueno, pues los niños al final pues luego no salen como igual nos gustaría. Entonces, pues pienso que en ese sentido los padres tienen un papel fundamental en educar deportivamente a los niños. Y bueno, igual posteriormente lo hablaremos con otra de las entrevistadas. ¿Y los entrenadores y entrenadoras? Más de lo mismo. Al final son referentes para los niños y creo que tienen que ser, pues igual que los padres tienen que ser ejemplares, los entrenadores más de lo mismo. Los niños tienen a sus entrenadores como referentes, como ejemplos, y lo que le dice un entrenador para ellos va a ser lo que está bien. Entonces lo que pues transmitan tienen que cuidarlo y saber hacerlo en cada momento, en situaciones buenas, pero sobre todo en momentos complicados, porque no tenemos que olvidarnos de que son niños y que están creciendo, madurando y bueno, pues hay valores mucho más importantes que el ganar cuando son pequeños. Pues muchísimas gracias. Vane, vamos a continuar ahora con Uxía, ¿vale? Continuando en el ámbito del fútbol, en este caso, del fútbol 11, eres una árbitra emergente, ¿vale? Y bueno, para comenzar, nos gustaría conocer sobre tus inicios. ¿Por qué empezaste a hacer deporte y por qué empezaste en el mundo del arbitraje? Porque, a ver, normalmente los árbitros y las árbitras siempre es lo que los niños, las niñas es lo último que quieren hacer. ¿Tú por qué empezaste? ¿Cuáles fueron tus motivaciones? Bueno, yo empecé por mi padre, porque fue árbitro toda la vida, de hecho aún sigue siendo en veteranos. Y bueno, mi madre nos llevaba los fines de semana, pues en vez de al parque, al campo de fútbol a ver a mi padre arbitrar. Entonces, nada, con 14 años me dijo, bueno, hay un cursillo de iniciación para meterse a árbitro, tal. Prueba, si te gusta bien, si no, pues no. Y nada, probé. De aquellas aún había poquita gente que quisiese ser árbitro y pocos chicos, pues chicas, imagínate, muy pocas. Pero bueno, tuve la suerte de que empecé con otra compañera, éramos 2 chicas, y nada, también veíamos a Zulema que ya empezaba como a despuntar y eso pues nos animó también a seguir y a quedarnos. O sea que Zulema se puede decir que ha sido una de tus referentes de cara en el mundo del arbitraje, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Muy bien. ¿Y en tu trayectoria deportiva has tenido alguna experiencia, suceso, donde has percibido desigualdad en tu deporte? Hoy quería contextualizar tu presentación, pero a través de un vídeo, ¿vale? En ese vídeo se mostraba situaciones de insultos hacia una árbitra en la categoría Benjamín, en donde se le decía palabras como asquerosa, vete a fregar, y todo esto aplaudido por muchos padres y madres y rechazado por otros padres y madres. Pero tú has vivido, o alguna compañera tuya ha protagonizado, igual no este suceso tan violento, pero igual otro tipo de sucesos que dices, ostras, es que nos estamos metiendo con temas sexistas. Lo están escuchando nuestras niñas y niños de 8, 9, 10 añitos. Es que estamos en un contexto educativo. Sí, sí, eso por desgracia sigue pasando y bastante. Incluso ya hablando de futbolistas, yo cuando arbitraba fútbol base me tengo encontrado los propios jugadores de 8 años, 9 años, haciendo comentarios machistas a su propia compañera de equipo. Pero eso son cosas que escuchan fuera de los padres, de la grada, y sigue pasando a día de hoy, y a las árbitras, pues te puedes imaginar. Vete a fregar, cosas así. Luego, sobre todo, cosas también sexistas, pues muñeca. Y perdona, ¿y cómo actúas tú? O sea, o cómo actúa
tu padre o tu madre, porque claro, es que... A ver, ahora sí que es verdad que tenemos un protocolo de violencia verbal que bueno, nos protege un poco más, que eso antes no lo había, eso es algo que se implementó que considero que está muy bien, que en cualquier momento podemos parar el partido para decir esto no lo vamos a consentir, pero sigue pasando. Sigue pasando. Una cosa que sigue pasando. Y bueno, estás comentando ahora con respecto a los padres y las madres, pero antes me contabas ahí cuando estábamos hablando las situaciones cuando los entrenadores, jugadores se dirigen al trío arbitral, sí. cómo normalmente se aparta la mirada o no se hace... ¿Podrías explicárnoslo? Sí, me tiene pasado que voy a arbitrar a Primera Futbol, que a veces voy yo de árbitra principal y llevo como a 2 chicos de árbitros asistentes. Yo soy la última a la que se acercan. No sé por qué, pero siempre soy la última. Ahora, pues ya menos, porque al final en Orense pues ya te van conociendo y tal al hacer partidos, pero al principio yo siempre era la última. No es una cosa que hagan a mal, evidentemente, pero es una cosa que es como que no tienen en la consciencia, no tienen asociado que yo pueda ir de árbitra principal. Pero bueno, hay una cosa que sí que ha hecho muy bien nuestro delegado y bueno, desde nuestro comité, que es que últimamente nos ha mandado a 3 chicas. Entonces, una de las 3 tenía que ser 100%. Muy bien. Y tú, Uxía, desde tu ámbito, desde esta árbitra incipiente que eres, ¿de qué manera crees que puedes repercutir en mejorar las situaciones de desigualdad que pudiese haber? Pues es que es muy complicado porque al final pones protocolos, haces 1000 cosas, pero sigue habiendo, yo creo que hay que concienciar mucho sobre todo a los padres, porque es que esto al final empieza en el fútbol base, los niños absorben absolutamente todo lo que escuchan fuera. Si está un padre en la grada gritándome muñeca o esto no es una pasarela, el niño lo más probable es que el día de mañana pues, me vaya a decir lo mismo. Lo mismo con los entrenadores y bueno, haciendo este tipo de actos, concienciando que al final nosotras también nos merecemos estar aquí. Yo me pongo como reflexión en la situación de padre y digo, ostras, si yo veo que a mi hija le están diciendo algo, algún improperio, yo no sé cómo actuaría en un ámbito educativo. O sea, porque claro, es tu perfil como deportista, como árbitra, donde tú puedes manejar una situación, pero el padre o la madre, a ver, tú estás indefensa, pero el padre o la madre también están indefensos. O sea, que es que esto no solamente aglutina a la persona que está en el campo, sino también todo lo que tiene fuera, porque también les gustaría a tus padres ir a verte. Sí, esto es una cosa que nos afecta bastante. Bueno, mi padre pues, está acostumbrado porque lo lleva, es árbitro. Pero sí que es verdad que hay muchas chicas que los padres se tienen que quedar en el coche solo porque no puedes entrar al trapo como tal, porque entonces se monta una, y tampoco puedes evitar, la única manera que tenemos de evitar eso es pues eso, con los protocolos que se van implantando, pero es que al final, hasta que la sociedad esté completamente concienciada... Por eso este tipo de programas que no tienen que estar descontextualizados, esta es la parte final de un proceso, de un trabajo en centros escolares, como he dicho, del programa Niña y Deporte, y es en los centros escolares, es en los clubes deportivos donde se deben promocionar y desarrollar este tipo de acciones, ¿vale? Está muy bien tener referentes, tener un día como hoy para el año que viene en los centros escolares aparezcan vuestras caras. Es perfecto, pero además necesitamos una educación donde se trabaja en la igualdad de género utilizando como herramienta la actividad asociativa que más se practica en España, que es el deporte. Bueno, y vamos del fútbol base, nos vamos a ir ya al fútbol profesional, pero Zulema, tú también has empezado en el fútbol base, o directamente te han puesto... No. Después de 21 años creo que pasé por todo ya. Sí, mucho trabajo, mucho esfuerzo, supongo, pero me gustaría que me dijeses ahora 3 adjetivos donde que me definieses el deporte, el fútbol. 3 adjetivos. El fútbol en general. En general. Y si me quieres especificar algo con el base, añádelo. Para mí hay diferencia del fútbol real, del fútbol profesional al fútbol base. Al final uno es más educativo que el otro. Para mí el fútbol es pasión, es el deporte que amo, es compromiso,
porque es compromiso con el equipo, es compromiso contigo mismo al ir a entrenar y es esfuerzo. Y luego, para mí, en el base, metería la pasión, pero la derivarían a probar, a cosas que nos apasionen, que nos lleven realmente a los niños, a que les demos todas las opciones para que ellos realmente encuentren lo que les llena, lo que les va a hacer que esforzarse no valga la pena todos los días y de cara a una trayectoria larga. Y luego el compañerismo, porque yo creo que es fundamental en que los niños del compañerismo saquen el respeto por el resto de compañeros en deportes grupales y individuales. O sea, al final vas a respetar a tu entrenador, vas a entenderte con tu entrenador y el compañerismo yo creo que te va a dar el futuro de ese deporte, sea el que sea. Y me voy a salir un poco del guión, ¿vale? Que ya sé que algunas preguntas, pero ¿tú has visto diferencias a lo largo de tu historia, a lo largo de tu trayectoria como árbitra en el fútbol base o en el fútbol profesional? Bueno, en el fútbol profesional arbitras a mujeres, pero en el fútbol base, ¿ves diferencia en cómo tratan los deportistas a las árbitras y las deportistas, las futbolistas a las árbitras? Creo que ahora mismo, bueno, para empezar en el fútbol, pocas mujeres había hasta hace poco. Sí, yo la base, lo que es una mujer en la base, pude coincidir con Vane cuando ya empezaba, pero no tenía referentes. Es más, yo acabé siendo árbitra, pero yo no tenía dónde jugar. O sea, no había equipos en Orense en el que poder jugar a fútbol. Si te gustaba el fútbol 11, podías derivarte a sala, pero si no, no tenías opción. Entonces nunca tuve esa parte de cuando yo era joven tener una figura femenina hablando. El resto eran chicos los que se dirigen a mí. ¿Y quién era tu referente, perdona, entonces? En el arbitraje, mis referentes eran los compañeros que tenía en la delegación. Te puedo decir Abelino, te puedo decir Óscar, sí, todos los que tenía cerca. Al final era lo que yo veía, los de la tele los veías, pero no los vivías en el día a día ni iban los domingos contigo al campo. Y pues yo creo que deriva de eso. Bueno, ¿cuáles fueron las expectativas? Yo sigo lo mismo de tus padres hacia ti con respecto, y cuando les dijiste las expectativas por un lado, pero cuando les dijiste es que quiero dedicarme al arbitraje, papá, mamá, quiero dedicarme al arbitraje. Las primeras, deja eso como sea. Probaron a traerme todos los deportes que os imagináis y los que no. ¿Sí? O sea, de primeras, obviamente, si ya el fútbol chocaba, ellos vieron cómo yo sufrí por no encontrar dónde yo jugar al fútbol. O sea, al final yo jugaba, pero hasta que me lo permitieron. Y luego ver como que venía de ese medio dolor de es mi deporte, ella es lo que ella quiere y no puede tenerlo y se va a meter a árbitra. Es como, a ver. Y teniendo en cuenta que aún encima, sobre todo tenía la figura de mi abuela, que era como, niña, ¿cómo te vas a meter en un campo de fútbol? Correr detrás de un balón con hombres en calzoncillos, era su forma de ver el fútbol. Y era como, explícale tú que yo quiero ir a eso. Pero bueno, desde luego que una vez tomé la decisión ellos vieron seguro, o sea, expectativas, yo creo que no tenían expectativas porque ni yo me las ponía. Es un poco cholista la frase de partido a partido, pero yo era categoría a categoría, empecé con 11 años. O sea, ¿qué expectativas puede tener una niña de 11 años metiéndose a árbitro? O sea, que no las deje la semana siguiente. Y luego era un poco temporada a temporada, pues el disfruta, sé feliz, y a día de hoy soy profesional, pero es que esto era impensable totalmente cuando yo empecé. O sea, creo que era impensable cuando empezó Uxía muchos años después, mucho más hace 21 años. Y desde las federaciones, tú ves, pues eso, ¿cómo enfocan el arbitraje las federaciones con respecto a las posibilidades que tienen las árbitras o los árbitros? Yo creo que el que el fútbol femenino haya avanzado tanto y sea visible el fútbol femenino, creo que a día de hoy ya nos sorprende ver mujeres jugando al fútbol. El arbitraje va de la mano del fútbol, al final vamos en el mismo deporte. No nos sorprende ver una árbitra en un campo de fútbol. Cuando yo empezaba era imposible, o sea, a mí no me daban ni siquiera las fichas. A Uxía la miran de última. A mí me mandaban a la puerta de atrás porque me confundían con la hija de los futbolistas. O sea, era como aún peor, o sea, vamos avanzando. Pero bueno, yo creo que sí que se están dando una naturalidad, incluso a la figura del árbitro también, ya no solo a la mujer árbitro, sino al hombre árbitro. A toda esta campaña de ataque que hay contra mi profesión, o sea, es como somos personas, somos humanos, fallamos, acertamos, igual que el resto de profesiones. Nadie prejuzga al carnicero según entra por la puerta de la carnicería, ni nadie va por el del banco antes de que le pidas un recibo y ya vas acusándolo, pero al árbitro sí. Entonces es como un poco esa visualización que le está dando a la figura del árbitro, pues se le está dando a la figura de la árbitra mujer gracias a que el fútbol va avanzando en el árbitro femenino.
Y una curiosidad por mi parte. Tú cuando, claro, yo no suelo entrevistar a ninguna deportista de élite, ¿vale? Yo soy orientador en centros escolares. Pero tú cuando sales al campo, ¿tú eres consciente de que eres referente para muchas niñas? O sea, ¿eres consciente de eso, de que eres un modelo a seguir, de que muchas de ellas pueden decir, es que yo quiero llegar, lo que a ti te pasaba con esos árbitros, decir, jo, es que está Zulema en el campo, fíjate cómo es que me gustaría ser como ella. Eso, en el deporte profesional, cualquier jugador o jugadora, que yo no lo he sido, ¿es consciente de eso? Yo creo que en el campo, al final es mi trabajo, sales tan concentrada a partido, que son las decisiones, pero donde más eres consciente es en tu día a día, en la imagen que tú le tienes que dar. Al final, yo vivo en Orense, que es una ciudad súper pequeñita, es esa imagen que yo le tengo que dar, además soy entrenadora, a mis niños, a que en el día a día pues no me vean comiéndome, o sea, parecen tonterías, pero una napolitana al salir de entrenar, que me vean con una manzana, parece que no, pero es una tontería, y mis niños comen manzanas, que en el día a día no me vean en los vinos tirada, o sea, son cosas muy básicas, pero es un estilo de vida que tú transmites, y eso es el estilo de vida de un deportista profesional, es el que tienes que transmitir, mucho más allá de dentro del estadio, porque al final en el estadio pues se pueden fijar en si les gusta mi estilo corriendo o mi estilo de enseñar una tarjeta. Pero creo que va mucho más allá y más enfocándonos al deporte base, el enseñar el día a día de un deportista en cuanto a hábitos saludables. Sobre todo lo digo porque es que muchas veces cuando yo veo a los niños, soy entrenador de fútbol y veo a los niños reproducir las mismas actitudes y conductas que sus modelos en el fútbol, pues dices, ostras, yo no sé si son conscientes de lo que están haciendo. O sea, más allá de cómo corren y muestras las tarjetas y demás, sí que hay un modelo de conducta, una serie de actitudes que repercuten después en esos niños y, en cuanto a las mujeres, a ver, pues en esas niñas. Totalmente. Bueno, pues este primer bloque con respecto al deporte del fútbol, ¿vale? Y a continuación voy a entrevistar a Marta, ¿vale? A ver qué tal. Lanzamiento de jabalina. Yo lo tengo complicado para decir cualquier novedad, porque claro, date cuenta que lo mío ya ha pasado unos años. Bueno, no te preocupes, pero ya desde la experiencia. Totalmente. Desde una forma ya retrospectiva, a ver qué nos encontramos. A ver qué me acuerdo de eso, venga. Ilumínanos, a ver. ¿Qué es para ti hoy en día, fíjate, el deporte, y qué era para ti el deporte? Porque claro, tú también eres madre ahora y creo que igual la perspectiva ha cambiado. No lo sé. Sí, claro. Para mí el deporte en su momento, en el momento en el que yo era deportista de alto nivel, pues era puramente competición y supervivencia. Supervivencia, era vivir de algo que no fuese lo más inmediato que yo tenía, porque provengo de un pueblo muy pequeño, de una vida muy humilde, y evidentemente allí sabía que no quería estar. O sea, esa era la principal motivación. Hoy lo veo como lo mismo, porque creo que hay que tener voluntad y talento, pero sobre todo voluntad de ser mejor. Esa es la base de todo, de mejorar, de querer ser mejor que los demás. Y en ese caso, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Zulema, de que es una forma de vida. No solo es competir, salir de la pista y hacer otro, bueno, pues eso, o fumar o comer napolitanas, quiero decir. Eso es lo que yo transmito a mis hijos, que hay que ser deportista desde la mañana hasta que te acuestas. Hay que tener una consistencia, una estructura y una sensatez mental para conseguir tu objetivo, una disciplina pues seguramente diferente a cualquier otra profesión. ¿Y de qué manera tendría que ser, dando unas pautas, porque tú lo has vivido como joven deportista, pero ahora como madre, podrías dar para enfocar esa vida deportiva? Yo creo que tienes una hija y un hijo. Tengo 2 hijas y un hijo. 2 hijas y un hijo. Esa vida deportiva de tus hijos y de tus hijas, ¿tú has visto diferencia en el enfoque que le has dado? Porque hablando con otra de las entrevistadas nos decían, es que las expectativas cuando nos vienen a la consulta en ocasiones son diferentes si son chicas que si son chicos. ¿Eso crees que pasa? ¿Eso te ha pasado? No me ha pasado. No te ha pasado. No me ha pasado. Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y son soldados los 3.
son soldados. Yo era soldado y ellos son soldados. La gente que me conoce y conoce a mis hermanas dice es que no los han criado como niñas, pues tampoco ni como niños, o sea, soy soldados. Y digo, pues, seguramente sí. Y eso se transmite evidentemente de padres a hijos y de madres a hijos. Yo creo que el principal ejemplo que yo he dado a mis hijos ha sido la constancia en mantenerse aferrado a que tu cuerpo es tu única herramienta, la única que vas a tener toda tu vida. O la cuidas, o peor para ti. De una manera en alto nivel y de otra manera, pues para la vida cotidiana, para la vida corriente. Mis hijos me ven que voy en bicicleta a los sitios, que voy al gimnasio. Soy su top madre. O sea, es como... Y yo no hago nada especial, ¿sabes? Pero ellos de alguna manera... Haces algo muy especial, eres tú. Es lo que eras, ¿no? Sí, yo creo que las madres en general dan un ejemplo valiosísimo a las hijas y a los hijos también. Y a los padres, a los hijos y a sus hijas también, porque para defender la igualdad y lo femenino no hay que ser ni hombre ni mujer. Hay que ser persona. Y en cuanto a tus entrenadores y entrenadoras, yo aquí me quiero meter en un tema de... ¿Tú crees que los entrenadores chicos tendrían que estar preparados también para entrenar a las chicas? Es decir, creemos, o sea, la idiosincrasia en los entrenamientos, hay que entender también los entrenamientos con las mujeres, los entrenamientos con los hombres. Yo he entrenado a mujeres y a hombres y somos totalmente diferentes a la hora de... ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que igual un deporte de equipo es más complicado. Una trainera es muy complicado, porque como se te enfaden dos, te quedas sin competir. Y un deporte individual es más sencillo de entrenar, porque yo creo que la gente que quiere, da igual que sea hombre, mujer o lo que sea, niño o niña, el que quiere y la que quiere, da igual. Y el entrenador tiene un atleta o una atleta delante que quiere ser mejor y la entrena. O le entrena. Yo nunca he tenido... O sea, todos mis entrenadores han visto en mí un caballo de carreras, digamos. O sea, yo quería ser mejor y ellos querían que yo fuese mejor y han sido muy generosos. Tenéis un mismo objetivo. Exacto. Claro. Sí, pero creo que lo de ser mujer o hombre era lo que menos le importaba. No, es que en ocasiones sí que cuando he realizado este tipo de actos nos decían, joder, es que hay entrenadores... hombres que no entienden la psicología de la mujer y hay que ponerse también en su situación. Pues yo no sé si la entendían o no, pero te digo que mis entrenadores eran entrenadores para hombres y para mujeres. Entrenábamos un grupo grande de hombres y mujeres y nunca he sentido una diferencia, nunca he sentido ninguna cosa más que generosidad por su parte, porque los entrenadores y las entrenadoras, igual que los padres y las madres, son los principales inspiradores de los deportistas en general. Y la última pregunta, ya, ¿consideras que hay desigualdades de género en el deporte en edad escolar? O sea, pues creo que en el deporte escolar es donde menos hay. ¿Donde menos hay? Sí, porque en cuestión de licencias, y si no que me corrija Manuel, en cuestión de licencias a nivel escolar están muy equiparadas. Sí, es verdad que después, por distintas circunstancias, igual hay más abandono, y tú lo sabes. O sea, no es que igual lo haya, es que estadísticamente lo hay más abandono por parte de niñas que de niños, pero en edad escolar no. Y yo, por la experiencia en las carreras que tenemos aquí, en San Martiño en concreto, la carrera de cativos pues está muy equiparada en participación en hombres y mujeres. Pues muy bien, muchísimas gracias. Pino, pasamos a tu turno. Bueno, eres profesora en la universidad, tenía varias preguntas para ti, pero voy a ir al grano. ¿Qué se realiza en relación a la igualdad de género desde la universidad? ¿Qué es lo que se realiza en contextos deportivos en edad escolar? ¿Hay acciones? Porque, claro, también es un contexto importante. Ahí es donde van a salir también futuros profesores, futuros entrenadores, entrenadoras. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta.
porque realmente nosotros donde centramos la diana es en aspectos que han destacado precisamente Zulema y Marta, que me ha gustado mucho vuestra reflexión. Y tiene que ver más que con el impacto que tiene observar un deportista ejerciendo una actividad deportiva, en el impacto diario que tienen los padres o que tienen los educadores a la hora de estimular y conseguir lo que decía Zulema, es decir, que una niña o un niño cuando va a entrenar se sienta bien, sienta que mejora, independientemente de lo que sea, niño o niña, siente que se encuentra empoderado, que se encuentra respaldada por lo que está haciendo. Entonces, digamos que nuestras acciones están fundamentalmente dirigidas a formar maestras y maestros capaces de generar contextos de aprendizaje que hagan que las personas, y en concreto las mujeres, se sientan contentas, satisfechas, respetadas. Tiene que ver más con los recursos humanos que con otros aspectos. Y, por supuesto, también los maestros y el contexto escolar, al igual que los padres y las madres, son transmisores de estereotipos, de sesgos y de lo que esperas de tus hijos. Entonces, en la medida en que hay diferencias en lo que esperas de tus hijos, la respuesta o el tipo de conductas que ellos van a implantar en su tiempo de ocio o en su tiempo profesional incluso, pues van a ser diferentes. En cualquier caso, digamos que un poco las experiencias de mis compañeras que están aquí ponen de manifiesto pues que quizás un poco son experiencias de mujeres que no se ajustan a los estereotipos tradicionales. Ella dice, no, yo nunca tuve ese problema de... Incluso ellas dos han dicho, ¿qué modelos tenías? No, no tenía modelos, o sea, era yo. Era yo la que me sentía bien, nunca me percibí con esos problemas y quizás tuvieran en su momento una perspectiva más andrógina, digamos, a la hora de percibirse. Y ellas mismas, ni su familia, ni sus padres, digamos, tenían unas expectativas de que tenían que ajustarse a un estereotipo de rol o a lo que la sociedad esperara. La fuerza venía de dentro. Encontraron un contexto donde sus entrenadoras o su delegación en principio la valoró, supongo que tendrían sus dificultades, todas ellas, pero digamos que a fuerza de personas que las han apoyado, de la propia fuerza interior y de no autojuzgarse y empoderarse, pues aquí están. Estupendamente y muy contentas por lo que veo. Pero, Pino, mira, en relación a lo que has dicho de ese trabajo que se hace desde la universidad, sí. Hablando antes con dos de las compañeras, decíamos, cuando hay una transferencia a los colegios, muchas veces me encuentro en los patios del colegio que están vigilados por maestros y maestras, donde me encuentro a todos los niños ocupando todos los espacios y a las niñas ocupando una esquina de ese espacio. Claro, sí que hay un trabajo por parte de la universidad, pero luego no veo una transferencia a los centros escolares. No hablo solamente en el País Vasco, sino en otros centros escolares en los que he trabajado. Entonces, no sé qué opinas. Pues es posible que no hagamos adecuadamente lo que hay que hacer. No, soy la primera que hago la autocrítica. Pues en parte por diferentes motivos. Primero, porque la educación física también en los planes de estudios de formación de los maestros y las maestras a lo mejor no tiene el peso que requiere. Eso es un primer punto. Y obviamente lo que decías de los patios es que el patio es una microsociedad. O sea, ahí ves un poco ya los estereotipos de rol. Y obviamente este trabajo de generar sensaciones positivas cuando te mueves, porque en realidad al final todas y todos nos adherimos a aquellas actividades en las que tú te encuentras bien, te producen satisfacción por diferentes motivos. Digamos, son las que hay que generar en las clases de educación física. Y en el deporte escolar, es fundamental. Y hablabais antes de que a lo mejor hay el mismo número de fichas femeninas y masculinas en el deporte escolar, pero es que el problema a la hora de hacer los registros de la cantidad de gente o de personas, chicos y chicas que hacen deporte, es la forma de medirlo, porque seguramente en el contexto escolar sí, pero a nivel federado, en el mismo momento, esa persona que tiene la licencia escolar, el chico está haciendo deporte en su club deportivo y la chica no lo hace. Bueno, lo que sí es cierto es que hoy en día los datos dicen que la cantidad de actividad física, sea deporte o sea ir al gimnasio entre hombres y mujeres, cada vez está más igualada. De hecho, hay ofertas adaptadas un poco también a los intereses más femeninos
Y digamos que hoy en día el debate ya no está tanto en igualarse cuantitativamente, sino en generar espacios deportivos y de ocio donde las personas puedan escoger lo que quieran hacer independientemente de lo que los demás esperen de ellos. Y bueno, yo creo que en eso se ha ido avanzando. Aún hay mucho que avanzar. Pero bueno, sí es cierto que gracias a todos estos aspectos, primero que haya modelos sociales, que por supuesto es importante. Lo que pasa es que los modelos sociales tienen un recorrido muy corto. Es como cuando tú ves algo, ¡ay, me gusta mucho! Al día siguiente te compras los zapatos, tal, pero bueno, duras 2 días. Si no te encuentras bien en tu contexto deportivo. Lo que te hace realmente permanecer repitiendo una actividad es encontrarte bien en la actividad. Lo que tú comentabas, el compañerismo, que la entrenadora sea capaz de hacerte sentir que estás mejorando, que estás haciendo algo importante para tu salud, como decía mi compañera Marta. Entonces, bueno, al final yo creo que hay que centrar la intervención para estimular la práctica deportiva y de actividad física en mujeres más en formar entrenadoras y entrenadores que sean capaces de generar estas experiencias en los entrenamientos, padres y madres que den ejemplo, porque como decía Marta, y eso se sabe en estudios actualmente, una de las variables que tiene un mayor impacto, no sé si es incluso la que tiene más impacto, en el que las hijas hagan deporte es que la madre haga deporte. Entonces, educación padres, madres, maestros, maestras, monitores, monitoras, entrenadoras, entrenadores formados para que sean capaces, profesionalizados, ese es otro aspecto importante, profesionalizados, con contratos bien pagados y que sean capaces de generar situaciones que hagan que las mujeres se encuentren bien en esos contextos. Yo pienso que eso es lo más importante. Pues... Me escapé de tu pregunta, me fui a los cerros de Úbeda. No, has contestado eso y mucho me fui más. A los cerros de Úbeda. O sea, eso y mucho más. Y encima, mira, es que esta pregunta te la quería hacer porque la gimnasia rítmica para mí... Yo es que no tengo nada que ver con estas señoras que tuvieron que andar dando puñetazos. Yo era la niña bonita, ahí en el vídeo, ¿no? O sea, yo hacía lo esperado socialmente, un modelo femenino, con la música, todas monas, pintadas, ¿no? Todo era, ¡ay, qué bien!, ¿no? Pino, ¿y hay desigualdad de género en ese deporte? Es a donde voy. Ahí. Es a donde voy. Yo imparto docencia, impartí docencia mucho tiempo en el INEF de Pontevedra, en la Facultad de Educación Física. Impartí durante años una materia de primero que son habilidades rítmico-expresivas. Y claro, yo ahí percibía cómo me llegaban muchos chicos, futbolistas y tal, y estaban cohibidísimos, porque claro, digamos que los deportes tradicionalmente femeninos tienen la dimensión de hacer del movimiento algo bonito, algo bello, algo expresivo, en comparación con otros deportes. Y realmente ver a los chicos disfrutar de ese tipo de experiencias, acababan la materia, decía, es la primera vez que experimentamos movernos para hacer algo estético, no para llegar más rápido, para cosas cuantitativas, son cosas cualitativas. Y realmente los chicos también en los deportes que están tradicionalmente asociados a los roles femeninos están muy discriminados, porque realmente cuando experimentan esas sensaciones les encanta, igual que nos encanta a las mujeres. Por lo tanto, la discriminación es tanto para los chicos como para las chicas. En mi deporte en concreto, los chicos que les gusta este tipo de movimiento y este tipo de actividad deportiva están seriamente discriminados también. Pues sería importante conocer también ese aspecto de alguno de los deportes, que siempre va estamos por hablando lados. de igual, eso es, que ellos es tienen que ser el macho men, ahí exacto. Fuerza y tal, y yo quiero hacer otra cosa bonita y agradable que nunca he experimentado y no pueden. Entonces, bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Pasamos a la última entrevistada, Aroa Muñoz. Bueno, fisioterapeuta. Tenemos de todo tipo aquí, ya habéis visto, ¿eh? Ahora tenemos hasta fisioterapeuta. Pues bien, vamos a ir ahí al vestuario y a la consulta. ¿Qué acuden? ¿Más chicos, más chicas? ¿Y percibes en líneas generales diferencias entre las expectativas que tienen esos padres? Porque claro, estamos hablando de lesiones. ¿Cómo afrontan esos padres, esas madres, las lesiones de sus hijos? Porque la forma de enfocarlo puede ser diferente. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos hoy aquí a Aroa para que nos cuente su experiencia y te voy a hacer alguna preguntita más, pero bueno, adelante. Bueno, a nivel niños, cuando son niños, acuden tanto niños como niñas, normalmente, más o menos. Según van avanzando la edad, siempre se reduce el número de niñas. El de niños se suele
mantener más o menos. Las expectativas de los padres machaca un poco más al niño que a la niña. De la niña siempre es una actividad extraescolar, es una etapa, quizás se acabe cuando se acabe la edad escolar. Del niño siempre tienen la idea de que va a seguir. Si puede ser bueno, mejor. Si puede estar en el equipo A y no en el equipo B, top. Y al final siempre tienen un machaque mayor. Y cuando hablas con esos niños y esas niñas y igual los padres dicen que vayan al equipo A, ¿ellos qué te dicen? Porque igual hay muchos niños que lo único que quieren, o muchas niñas, es jugar a fútbol. Pues, bueno... o atletismo, sí, bueno, atletismo. Quieren hacer atletismo por el hecho de practicar atletismo. Hay chicos y chicas que tienen muy claro que lo hacen por diversión y los padres lo tienen claro y ahí no hay problema. Pero sí que hay niños que lo quieren hacer por diversión y a lo mejor le dicen al padre o a la madre, pues yo prefiero estar en el B y jugar, que no en el A y en el banquillo. Y a veces los padres no están tan de acuerdo, porque mi hijo tiene que estar en el A. Después, si ellos lo quieren hacer ambos por diversión y así, va todo genial, no hay problema. Sí que, hombre, a nivel lesiones todos lo quieren solucionar y así, pero sin presiones de tiene que estar para mañana, porque tiene que competir mañana. Yo creo que es importante también que pudiésemos aportar desde tu experiencia esas orientaciones a papás y mamás de cómo afrontar la práctica deportiva de mi hija, de mi hijo, antes, durante y después. Normalmente somos muy resultadistas. Sí. Y eso al final va lluvia fina. El resultado. Cuando igual en el deporte en edad escolar, si no eres un soldado o una soldado, pues igual hay otro tipo de objetivos. Pero, ¿qué tipo de orientaciones le dirías tú? Oye, mira, padre, madre, es que la orientación antes de la práctica deportiva tendría que ser esta. Sí. Durante la práctica deportiva esta y después de la práctica deportiva, y creo que ahí, Pino, también es donde tendría que haber esa formación a esos entrenadores y entrenadoras, porque, o padres, madres, porque no nacemos aprendidos. Bueno, no hay que olvidar que el deporte es rendimiento también. No, base, el deporte base. Base, bueno, base. Pero el deporte es rendimiento. Entonces, sí, bueno, sí. No me meto, pero que conteste. Las orientaciones. Nos quedan... No se puede escapar porque hay un resultado. Pino, que me he metido yo contigo. No, que he sido yo. Bueno, yo creo que sí que es verdad que hay una tendencia cuando alguien va a competir, decirle a ganar, ¿no? O, pues a lo mejor no siempre es a ganar, a lo mejor es a pasárselo bien o a disfrutar. Cambia mucho. A lo mejor después no ganas y te sientes mal por no haber ganado. Después de la competición, la primera pregunta suele ser, ¿has ganado? ¿O qué tiempo has hecho? ¿Cuántos puntos has metido? A lo mejor es lo más importante. ¿Estás bien? ¿Lo has disfrutado? ¿Has aprendido? Sí, y ahí es donde quería entrar yo. ¿Y son diferentes las preguntas a niñas y a niños? Porque se pregunta también a las niñas, ¿has ganado o te lo has pasado bien? Nada, has ganado. ¿Sí? Sí. Vale. Sí. Si es lo más correcto, todos buscamos resultados. Sí, claro, evidentemente. Todos buscamos resultados. Es verdad que a cierto nivel a todos nos interesa ganar. Pero disfrutar sí que es muy importante. Yo como atleta también, yo alguna vez he terminado de correr y llamar a mi entrenador y decir, esta carrera la he disfrutado un montón. Y a lo mejor es más importante que haberla ganado. Bueno, pues hemos tenido 6 experiencias de deportistas de aquí de Orense. Yo tengo que dar un dato en el mundo del fútbol. Aparte de desarrollar el programa Niña y Deporte, también desarrollamos un programa que es el programa Deportivity. El programa Deportivity se desarrolla en el fútbol base, ¿vale? Es un programa de evaluación, es un programa de prevención y es un programa de intervención. Las federaciones de fútbol, algunas federaciones de fútbol a nivel nacional, están desarrollando el programa y el programa permite identificar qué comportamientos antideportivos, entre ellos los sexistas, ocurren en los campos de fútbol. Entonces,
los datos nos muestran en esta evaluación que hay actitudes y conductas sexistas que ocurren en los campos de fútbol y que, claro, si no se evalúa, no se puede intervenir. Pues todos los partidos de fútbol de determinadas federaciones de fútbol a nivel nacional están siendo evaluados y posteriormente, semanalmente, se puede intervenir con esos equipos de fútbol. ¿Por qué? Porque han aparecido comportamientos racistas o sexistas y te permite identificar quién, si han sido los entrenadores, si han sido los jugadores o si han sido la grada. No se da café para todos, ¿vale? Entonces, es un programa muy específico a partir de lo que estamos hablando también aquí, identificar esos comportamientos no deportivos, esos comportamientos sexistas. Bueno, pues para terminar, os quería agradecer vuestra presencia, el calor que nos habréis brindado a mi equipo y aquí, que nosotros venimos del País Vasco, y que, bueno, que el año que viene continuaremos trabajando en el programa Niñi y Deporte en centros escolares aquí de Orense, que esperemos que en vez de 16 inscritos sean muchos más los inscritos, porque es una necesidad social el trabajar esta temática. Y, por favor, un fortísimo aplauso para las 6 entrevistadas. Vale, y ahora bajamos por aquí y doy paso a Candela, que nos va a deleitar con su monólogo. Tú no. Tranquilas, non caín, só estaba a quentar. Eu ya chámolle o pinchacarneiros invertido. A miña disciplina deportiva favorita, caer con estilo. Eu sempre quixen ser unha gran deportista. Actitudes non me faltaban. Unha mágoa que a miña dislexia deportiva non opinara o mesmo. Sí, non poñades esas caras. Dislexia deportiva. É como a dislexia que coñecemos todos, pero con balóns que van e veñen por todas partes e pés que teñen vida propia. Eu, facendo deporte, son como representante de Estonia en Eurovisión pedindo un espresso macchiato, por favore. O primeiro que fixen foi apuntarme a fútbol. Tedesme que perdoar, Uxía, Zulema e Vanessa, pero que o balón ía para todas partes menos para onde tiña que ir. Unha vez dinlle tan mal, que o balón acabou na cabeza do árbitro rebotando contra o pau da portería, saindo en carambola con tirabuzón invertido, extrovertido e entrando en propia porta. Un espectáculo circense digno de calquera olimpiada. Sentíame fatal, pero aprendín a rirme de min mesma. E que senón, que nos queda? Eu non tiña nada en contra de ninguén. Era este corpiño moreno expresándose libremente. Despois, eu de atrevida, dixen, pois a gimnasia rítmica. E ali fun. A miña profesora decía que eu tiña 2 pés esquerdos. Pero iso non era verdade. Os meus pés tiñan moitísimo ritmo, o que pasa que cada un escoitaba unha sintonía distinta. Por suposto, non me deixaban empregar ningún tipo de aparello. Nin cinta, nin pelota, nin aro. Non por min, senón por a seguridade do resto. É que vos poñedevos en contexto. Imaginade unha maza voadora sen control por todo o polideportivo ou unha cita enroscada no pescozo da miña compañeira. Unha película, sí, pero das de terror. Pino. Ai, que non te localizaba. Logo eso, intercambiamos teléfonos e xa me dis uns truquiños para poder practicar gimnasia rítmica sin que ninguén saia ferido. En natación non pasei do vulgarmente coñecido como estilo perrito. Ou estilo que empregan as persoas que van ao salón de peiteados e nadan con medio corpo fora para que ningunha gota penetre nas súas maravillosas, esculpidas e fabulosas cabeleiras. Elas faran para non mollarse, eu para sobrevivir. Agora sí,
O estilo de salto en bomba, con nariz tapado, domino a perfección. Non será o máis elegante, nin o máis bonito de ver, pero, polo menos, pode entrar na piscina sen tragar 3 litros de auga. Aroa, te localizaba, non te libras. Sí, tamén fixen atletismo. O que pasa é que non sei como vas apañaba, que sempre acababa correndo en dirección contraria co resto ou tropezando cos cordóns das millas zapatillas. Eso sí, aprendín unha gran lección, que se hai que caer, cosexa con estilo, e que a graza está en erguerse sempre cun sorriso. Marta, a estas alturas da película xa comprenderás porque o lanzamento de xabarina nin o intentei. Non me dedes as grazas. O importante de todo isto é que se algo non sae como ti queres, non significa que teñas que deixar de facelo. Significa que terás unha morea de anécdotas graciosas que contar. E moita máis forza para erguerte. Da igual se non somos as máis rápidas, as máis elegantes ou as que sempre gañan. O deporte é para todas e para todos. Se eu, ca miña dislexia deportiva, aprendín a rirme dos meus tropezos, ti tamén podes. Así que, nenas, poñede as zapatillas, saíde a correr, a xogar, a saltar. Porque, queridas, o deporte non é para persoas perfectas, é para valentes. Moitas grazas. No deporte, como na vida, todas e todos deberíamos xogar nas mesmas condicións. Por iso, agora, convídovos a ver un vídeo protagonizado por Paula Ginzo, Zulema González e Vanessa Sotelo, que nos fala da importancia da igualdade no deporte e como cada paso conta. Imos velo. ¿Por qué es importante el deporte? Equilibrio emocional, concentración, autoestima, relaciones sociales, igualdad. Según un informe de la UNESCO, el 49% de las niñas abandonan la práctica deportiva al llegar a la adolescencia. Para promocionar la igualdad de género en el deporte base, ¿es fundamental? Mayor cobertura mediática del deporte femenino. Mayor presencia femenina en altos cargos de instituciones deportivas. Más apoyo a los referentes del deporte femenino. Invertir en educación y formación para fomentar la igualdad de género en el deporte. Entre todas podemos conseguirlo. Hai soños que, para poder ser cumpridos, necesitan de apoios. Por eso, hoxe, quero agradecer á Deputación de Ourense o seu compromiso co deporte e ca igualdade. E quero convidar a este escenario a don Luís Menor, presidente da Deputación de Ourense, que nos adicará unhas palabras. Un forte aplauso. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. A verdade é que é complicado agora falar un home de tantas mulleres e, sobre todo, haber falado tamén mostrarnos diversos aspectos positivos e a veces non tan positivos, efectivamente, do que é a práctica deportiva e do que é a vida diaria. Candela, Alfredo, Pino, Zulema, Vane, Uxía, Marta, querida amiga Marta, compañeira, Aroa, amigos e amigas, autoridades, compañeiros, e sobre todo xente que acudides aquí hoxe a esta gala, pero máis que unha gala, ou a este encontro. Eu creo que é fundamentalmente un acto de recoñecemento e un acto de normalidade, que creo que é o que temos que buscar. Como vos decía, moitísimas gracias de todo corazón por asistir a este acto. O meu agradecemento, además, particular, porque nunha tarde como hoxe, un venres, un día tan caluroso e demais, estar facendo aquí un acto
a prol da igualdade, a prol, eu xa non diría da igualdade, eu digo a prol da normalidade. Prefiro utilizar esta palabra porque creo que xa cada vez sigue sendo necesario loitar por a igualdade, pero creo que cada vez isto é un acto máis de normalidade, e o que vemos aquí é ver exemplos de deportistas, exemplos de persoas que teñen hábitos saludables, neste caso, mulleres, pero que non están tanto probablemente aquí, que si o están, efectivamente, neste acto, por ser mulleres, senón por ser persoas que levan a cabo unha actividade, neste caso, a deportiva. Pero, efectivamente, isto sería o deseable e é o obxectivo. Pero, efectivamente, non é todavía, moitas veces, en moitos ámbitos o normal. Acabamos de ver algúns exemplos, evidentemente, de mulleres que non tiveron excesivas dificultades a hora de practicar deporte, e vemos outros que, efectivamente, incluso posteriores, pero en outras actividades, en donde o paso do tempo parece que non levou todavía o cambio que debería. Por iso, hoxe estamos diante de persoas que en moitos casos, en casi todos os casos, son pioneiras, pero sobre todo son valentes. Iso é a palabra clave. Gústame moito o lema de nenas a referentes ourensás. Efectivamente, con este lema, pretendemos poñer en valor ese deporte femenino da provincia a través da traxectoria e exemplo das 6 destacadas mulleres que hoxe tuvemos ocasión de escoitar. Desde logo foi un auténtico luxo, un auténtico placer. Ademais, creo que todos nos sentimos bastante identificados, creo que todos sabemos, efectivamente, moitas destas vivimos a veces situacións que vos contastes, pero en todo caso, hoxe prefiero centrarme no positivo, prefiero centrarme no carácter inspirador das vosas conductas. Moito que decir, moito que ensinar, moito que compartir, e moitos puntos de vista diferentes, efectivamente, pero sempre ca mesma intención. Nos, como decíamos, isto podía ser un acto aillado, pero non pretendemos que sexa un acto aillado, igual que non pretendemos que o apoio ao deporte sexa conceder subvencións, asistir a finais de competicións deportivas, entregar trofeos, non, é un acto igual que falaba a miña querida compañera Marta de que, perdonade, porque foron moitos anos de compartir coche como directores xerais, e entonces, igual que ela falaba, efectivamente, de que hai que dar exemplo, hai que ser deportista, hai que ser persoa comprometida co deporte, desde que un se levanta hasta que se adeita e non simplemente competir, pois nese sentido tendes que efectivamente recoñecer ou temos que recoñecer ese carácter inspirador. Nos, o que dicíamos tamén é que un pouco acorde con isto, na Diputación non pretendemos que o acto o acto de apoio ao deporte sexa unha cousa ocasional, ou que fagamos incluso un encontro, unha gala, aislada, non. Non, pretendemos que o apoio ao deporte sexa os 365 días do ano. O apoio ao deporte sexa tamén desde que se abren as portas da Diputación hasta que se cerran, ou sempre, porque agora estamos sempre en liña. E, por lo tanto, iso é o que tamén, quizás sea un obxectivo que pretendemos, pero unha das leccións que hoxe sacamos aquí. É dicir, que este apoio ao deporte sexa algo constante na nosa vida administrativa, na nosa vida como institución. E, por suposto, con mesma intensidade, ou con máis, se é necesario, evidentemente, o apoio á igualdade. Efectivamente, non está conseguido. Avanzamos moito, avanzamos moitísimo. Hoxe, efectivamente, xa é máis normal moitas actitudes que hai anos nos seguían chamando a atención. Eu teño que recoñecer, como aficionado ao fútbol, que a primeira vez que vin a unha muller arbitrar, me chamou a atención. Creo que como a todos, sería
mentir, non dicir o que é así. Sin embargo, hoxe, que a mí me sigue gustando moito o fútbol e ver o fútbol base, pois xa non me fixo se arbitra unha muller ou un home. Realmente é bastante normal, igual que xa é cada vez máis normal, por ver efectivamente as nenas xogar nos equipos e ver como destacan efectivamente nos mesmos. Por lo tanto, o apoio ao deporte, o apoio á igualdade. E por iso, este programa de Nena e Deporte 2025 foi un poquinho mellor que o 2024. Iniciamos ali timidamente esa experiencia en colexios. Nesta vez, este ano, esa experiencia estendeuse a moitos máis colexios e, ademais, hoxe tivemos ou estamos a ter unha visibilización desa loita por a igualdade que eu creo que é absolutamente, bueno, que é inspiradora, como é a palabra. E, por tanto, xa vos adianto que despois do resultado obtido e despois, sobre todo, do que hoxe compartimos, vamos a seguir traballando neste programa, neste ou noutros que nos propoñan co mesmo obxectivo. Nena e deporte é unha frase que efectivamente reflexa perfectamente o compromiso desta institución. Pero eu digo que esta institución non fai outra cousa que reflexar ou que debe reflexar o compromiso desta sociedade. A institución non pode ser allea ao sentir da sociedade e iso é o que aspiramos. Este acto, por lo tanto, terá continuidade con accións complementarias porque a loita pola igualdade non debe ser flor dun día, non debe ser ocasión de celebracións ocasionales, senón que debe ser constante. Por iso, tamén quero recordar que dende a Diputación, por exemplo, todos os meses son 8Ms e todos os 8Ms facemos unha homenaxe a mulleres que representan diferentes actividades e temos sempre presentes a loita constante. Insisto, igual que os deportistas, son deportistas de que se levantan hasta que se acostan, pois o mismo, efectivamente, debe ser a loita por igualdade e a loita por o deporte a favor do mismo por parte das institucións. Moitas gracias por promover a igualdade, moitas gracias por ser un referente, por ser un espello no que se vexa esa igualdade no deporte, moitas gracias aos que fixestes este programa, aos que nos propuxestes este programa, sabedes que eu nunca digo que non a calquera proposta que se faga e, sobre todo, propostas que vayan no sentido que nos pide a sociedade. E hoxe vemos aquí, ou tivemos ocasión de ver aquí, a 6 mulleres, efectivamente, con historias diferentes, pero todas unidas por unha mesma pasión, o deporte. E todas elas, desde as que chegaron a altísimo nivel, como competir hasta en Olimpiadas, ou as que non chegaron a tanto nivel, ou non ejerceron, efectivamente, ese deporte e fan actividades máis normales, teñen a mesma importancia, porque o mellor, efectivamente, antes dicíamolo, as que fixeron un deporte a máis nivel sufriron menos a desigualdade e hai moitos anos que as que o fan ahora mesmo e que siguen sufrindo accións que todos deberíamos olvidar. Así que, moitísimas gracias por esta tarde, moitísimas gracias por esta lección que nos dades, moitísimas gracias por seguir sendo exemplos para todos nós, como pais, como profesionais, como políticos, como veciños, evidentemente que cada vez este espírito de igualdade sexa máis real e que cada vez sexa menos necesario estes actos. Pero eu creo que son moi necesarios. Pero sí, por suposto, para loitar por a igualdade, pero, por suposto, sempre para recoñecer o traballo ben feito como o que fixestes vos, para recoñecer a valentía destas nenas que son unhos referentes, unhas mulleres efectivamente referentes como deportistas e, sobre todo, como mulleres inspiradoras, como veciñas. Moitísimas gracias por axudarnos a transmitir a igualdade, moitísimas gracias por axudarnos a transmitir os valores do deporte e sempre a vosa disposición. Moitas gracias. Presidente, creo que vou volver facer subir. Nada, aproveitando que estás connosco aquí no escenario, queremos facer entrega duns agasallos ás nosas deportistas en agradecemento ao seu esforzo e valentía.
Pino Díaz. Zulema González. Vanessa Sotelo. Uxía Boimorto. Marta Míguez. Aroa Muñoz. E Alfredo Sáenz tamén merece o seu agasallo. Vale. Es que esto ya se me ha salido del guión y digo yo, ya me han pillado. También por favor a Candela un fuerte aplauso, y doble que se me ha pasado a mí. Nenas, conseguí o meu premio relacionado co deportes, es que se pode. Sí. Agora sí que rematamos. Non sen antes decirvos que estades todas e todos convidados a un aperitivo. Moitísimas grazas de corazón á área de deportes da Deputación de Ourense por o seu compromiso co deporte da provincia, o Centro Cultural Marcos Valcárcel por acollernos tan ben esta noite, a Deputación de Ourense por seguir apoiando proxectos tan importantes como estes, a todas as autoridades presentes por acompañarnos nesta primeira gala de Nena e Deporte, a Pino, Zulema, Uxía, Vanessa, Aroa, Marta e Alfredo por o voso compromiso co deporte e ca igualdade e moitísimas grazas a todas e todos vos por seguir xogando no mesmo equipo e creando un mundo mellor. Que viva o deporte e que viva a igualdade!